¿A quién están esperando por mesías judíos y musulmanes? ¿Quién hará aparición antes de que acabe este siglo? ¿Cuál es la figura del Dios Padre? Hoy trataremos estos temas y nos centraremos en el mono, personaje de la novela Peregrinación al Oeste. Entendamos que, todo y todos son diferentes formas de Buda, donde el objetivo de todo lo que existe es alcanzar la iluminación. Cambie Buda por fractal consciente, si así lo prefiere. O sea que el rey mono y los otros son formas imperfectas de Buda, y aún así no dejan de ser un Buda. Y un Buda viene a manifestarse cuando el equilibrio es alterado. Los monjes budistas vienen a ser algo así como los policías espirituales, actuando desde la pobreza y las profundidades. Pero no son ellos quienes crean las leyes. Recordemos que el Asura Yama, o Enma, es quien crea las leyes físicas y morales, y es el juez que decide el destino de las almas. Resulta paradójico pensar que por ejemplo un mafioso cree toda una estructura en el sistema, que él financie a policías para que atrapen a otros mafiosos que también trabajan para él. Porque así se mueve el ciclo de la vida. Bien, pues así funciona. La condición del rey mono es literalmente el mismo caos o el Tao, como Shiva, ya sea por su cualidad, lugar, y concepción, son idénticos. Destructores que desde abajo humillan a los dioses, traen juicio hasta las más altas esferas. Conocido como la ira de Dios, el terror de los dioses. Entendamos por dioses, los ángeles que después de traer la luz al mundo, traicionaron al Padre por el Hijo, y se hicieron como dioses en la tierra. Al rey mono se le compara con Enma, en otras aparece como su hijo de sí mismo. Pero a decir verdad San Wukong no es más que otra manifestación de llama, al igual que los otros tres personajes de Peregrinación al Oeste, son formas / personalidades de sus pasiones. Por eso otra cosa que me llama la atención es la similitud de estos cuatro personajes asuras con las cuatro grandes religiones monoteístas, siendo el monoteísmo como demoníaco, tenemos a los monos como los judíos semitas. La historia de Peregrinación al Oeste está ambientada en la antigua Babilonia al oeste de China, teniendo San Wukong a su equivalente, Nimrod. El pez asura del río, con las aguas, del cristianismo, el cerdo, vinculado con la luna, del islamismo, y el monje, hombre, con el budismo. En sí estas formas de animales encajan perfectamente, con los deseos, la ignorancia, y la ira, de la rueda de la vida budista, siendo la ira la pasión más difícil de dominar. El hombre como se ve es la figura de la iluminación y queda excluido de la rueda, liberándose de la reencarnación. Condición de Buda. También podemos relacionarlos con los cuatro evangelistas y los cuatro ángeles que sujetan los vientos de la tierra en Apocalipsis, etc. Cuatro jinetes como etapas, cuatro yugas como forma de tiempo, cuatro personajes del mago de Oz, cuatro elementos entre muchas más. Se dice que Wukong llega a reemplazar a Yama, que es Satanás, el mismo que hace las leyes del mundo físico, el mismo que creó los cielos desde abajo. No cabe duda de su identidad. Aunque según leí que Yama lo borra a él y a su pueblo del libro de la vida. La luz creada por el caos y la oscuridad, juega el papel de poner orden a las cosas existentes, que como no pueden apreciarse, viven en desorden. La luz, separa, y discrimina con violencia, poniendo cada cosa en su sitio, así se hace posible la vida. Entonces antes de la luz no había movimiento, solo había muerte. Imagine a un anciano padre que sufre el mal de Diógenes, y es imposible vivir entre tanta basura producto de dejadez. Dentro de tanto desorden el anciano tiene su propio orden que solo él ve. Llega el hijo y recoge toda la casa, la limpia y la ordena, haciendo posible acceso a lugares obstruidos. Aquí hay un orden establecido que no es el del padre anciano, así que es normal que se muestre reacio y violento. Esta es la lucha entre la luz y la oscuridad, la naturaleza y la civilización. Cabe mencionar que en la cosmología budista el paraíso está lleno de monos, y son estos monos los que instruyen a los futuros budas. Por esto se les tiene por estima y por sagrados. Cuando se dice que la montaña de la que procede San Wukong, era antes de toda existencia, me recuerda al Adán bíblico, que se creó a sí mismo, sin padre ni madre ni genealogía, ni ombligo que demuestre su nacimiento, y vivía como un mono en condiciones primitivas en el paraíso. Por la rama de los dioses griegos tienes a la misma Gea, hermafrodita, que creó desde su oscuridad a los dioses y titanes. Antes de ella no había nada y en su soledad creó a su marido Urano, los cielos. Esta tendría a su hijo Saturno, que no es más que la cara masculina de ella misma. Pero, ¿por qué Gea no es un dios tan importante y a la vez es considerada la piedra filosofal capaz de albergar el quinto elemento? Si bien todos los dioses fuera de Gea, o encerrados en esta, tomaron conciencia. Y despertaron dentro de esta misma.
Por tanto, Gea tiene todos los atributos de todos los dioses que han pasado por ella, y nada que no sea inteligente ha pasado o ha dejado de pasar por ella en su etapa evolutiva. Por tanto, en ella se halla el vacío. Ella es la gema que portaba Lucifer en su corona. Ella es el gran reto de los dioses, a quien cuidan y custodian, porque ellos viven en ella y por ella. La única capaz de albergar vida, pero ella no puede sublevarse por encima de los dioses o alterará el orden cósmico. Por eso muchas veces es ausente de saber que ella es una divinidad. El rey mono está a otro nivel que no existe en el budismo, en relación a los dioses, no tiene categoría, no es un demonio ni no es un ángel, que se entiende por asuras o dioses. Para hacerse una idea, si Buda es lo más cercano a Dios, el rey mono es superior a él. Otro problema es que Buda no es Dios, Dios es llamado el emperador de Jade, que es humillado en el capítulo 7 y su ejército de ángeles tal cual. De hecho, Sun Wukong murió bajo un árbol en la montaña sagrada, y revivió después de unas 5 horas, y como había hecho una fiesta de una semana dijo, ¿qué tiene de raro dormir mucho después de una fiesta? Otro problema es que no se le puede dar nivel al rey mono hasta Dios es Dios. ¿Pero qué es el rey mono? Shiva, Krishna. Pero, con esa pequeña conexión con el mismo Hanuman hindú solo puede ser una inspiración, pero nada más que eso. Su nacimiento es además otro huevo cósmico, los cuales son el absoluto, el todo, en todas las mitologías. También, ni Buda, ni el emperador de Jade, ni nadie sabe qué es Wukong. Está en todas las clases, pero en ninguna clase. Arriba y abajo. Shiva es el dios de la destrucción y el caos. Amigo de los muertos y demonios, despreciado por la realeza de los dioses. Sin embargo, no podían con él, por ser un avatar mismo directo de Brahma. Los cielos. Recordemos en la mitología griega, aquí es Parvati, la madre tierra, la que da a luz a esta trinidad. Por eso la cara demoníaca y destructiva del rey mono es una faceta más del mismo Shiva. El Hanuman hindú es más su versión redimida, donde Sun Wukong es bueno y lucha contra los demonios. Los judíos tachan a los gentiles, no judíos, de animales y bestias. No muy lejos del tema tenemos a la bestia del Apocalipsis, que es de presuponer que este anticristo será un gentil de ascendencia semita con la misma arrogancia del rey mono. La bestia Dios que se eleva hasta los cielos. El huevo cósmico es otro tema aparte que no significa otra cosa más que cultivarse uno mismo, encerrarse en uno mismo, conocerse uno mismo. Sun Wukong es el error y la imperfección, el desorden absoluto que hace posible y exista todo lo contrario. Nace de una roca en el vacío. El gran enemigo del cielo y la tierra, que aún estos respetan y adoran. Por eso sin estar en el cielo le llaman el gran sabio semejante a los cielos, y por los datos se asemeja bastante a Satanás que se opone a los cielos, y esta sería su manifestación aquí en la tierra. Es un personaje muy peculiar e interesante el rey mono. Sin embargo, todos caen por su soberbia. La historia de peregrinación al oeste con elementos de fantasía, que desorientan al lector respecto a la posible existencia del rey mono, no es más que una forma de hermetismo para iniciados, que encierra un gran dato histórico, respecto a cómo se veía la raza semita hace 4000 años. Esta historia ha dado paso a sin número de películas, novelas, mangas y animes en Oriente, así como Dragon Ball, Naruto, y Esther el Aventurero, entre muchas otras. Para serles francos, este personaje encaja perfectamente con las descripciones bíblicas respecto con el Mesías violento que los judíos llevan esperando 3000 años y ha de regresar en este siglo. Es un personaje muy peculiar e interesante el rey mono. Aún con el arquetipo de Lucifer o Loki, Sun Wukong después de caer a lo más profundo, se redime y en el último capítulo del libro, es superior a todo. Si bien el rey mono es bien malvado, al final todos terminan adorándolo en la tierra como Dios creador y dador de vida tanto humanos, dioses y demonios. En otro libro secuela llega a reemplazar a Yama por unos momentos, además en el capítulo 30 y el capítulo 1 se menciona que la montaña estuvo ahí, antes de la creación, de los dioses, y antes de todo. Con la diferencia que en el mismo libro dice que son solo leyendas orales que vienen desde la época del Gran Yu, más una historia del gran rey mono que supone es Buda Gautama anterior. Podemos leer el siguiente fragmento. Un pescador estaba pescando por la montaña de la Tortuga en la noche. Su gancho estaba atrapado en algo y no se movía. Sabiendo nadar, se zambulló en 50 yardas y vio una cadena de hierro aparentemente interminable que rodeaba el pie de la montaña. Informó lo que vio al gobernador, quien envió docenas de nadadores y más de 50 toros para sacar la cadena. No había viento en ese momento, pero ante el impacto de los espectadores se formaron enormes olas en el río.
Al final de la cadena, había una bestia, en forma de mono verde, de rostro blanco y larga nariz, dientes blancos y ojos dorados. Se tropezó con la orilla, de unos 5 metros de altura, moviéndose como un mono, pero con los ojos cerrados. Después de un tiempo sus ojos se abrieron repentinamente, mirando alrededor como un relámpago, y miró a su alrededor como si estuviera en un alboroto. Todo el mundo empezó a huir, y lentamente regresó al agua, arrastrando los toros con él, y desapareció. Un pescador de Chuque encontró la vieja cadena de hierro en el río Uai. Él lo tiró pero siguió interminablemente, así que lo reportó al gobierno. El gobernador reunió a muchos hombres para tirar. Al final de la cadena, un mono verde saltó del agua y luego desapareció. Consultando las clásicas de las montañas y los mares encontró un pasaje diciendo: una bestia del agua estaba siendo una plaga, y Yu la cerró bajo la montaña Junio. Su nombre es Wuzichi. Los clásicos de montañas y mares citados en el último pasaje es un antiguo bestiario que data del siglo IV AC, pero las versiones existentes no contienen esta supuesta cita. Es muy posible que esta parte es una fabricación, citando documentos antiguos dan credibilidad a la historia. Sin embargo, las numerosas referencias a la historia sugieren que, si bien los detalles podrían ser inventos de escritores, la idea de un dios del río mono, tal como Enki, fue un concepto establecido en el folclore chino. Además, hay paralelismos obvios con el personaje de Sun Wukong del viaje al oeste. El encarcelamiento debajo de una montaña es particularmente notable, y la descripción física de los ojos de oro del mono Wuzichi es un precursor evidente a Sun Wukong de los ojos fabulosos de Sun Wukong y de iris de oro. Estas similitudes son porque Wuzichi es ampliamente considerado el origen de la deidad del mono de la religión popular china, el Gran Sabio. Una escuela alternativa de pensamiento argumenta que el Gran Sabio fue inspirado por el dios hindú dios Hanuman. Si un nativo Wuzichi absorbió influencias de Hanuman, o si el propio Wuzichi fue inspirado por Hanuman, es una cuestión de debate académico. Independientemente de la secuencia verdadera de los acontecimientos, una tradición de una deidad del mono se encontró muy probablemente trasplantado de la India a China. Un templo de Kaiyuan hindú budista, originalmente, de Tanera en Zaiton, contiene un mural de piedra ampliamente considerado para representar a Sun Wukong. Por otra parte, la influencia del rey mono sobre las aguas nos recuerda al dios semita Enki, quien pasó de estar en el paraíso a habitar en el abismo. Ubicado entre el cielo y la tierra, mismo lugar donde Lao se ubica el Tao. Que se dice es femenino hermafrodita por contener ambos sexos, como amoral, por ser tanto bueno como malo, vivía en un vacío en la pasividad. Aunque se entiende que habita allí, como señor de la tierra o príncipe de este mundo, la estancia de Sun Wukong es más bien parecida a una cárcel. Por más que intenta ser libre, se ve imposibilitado. La verdad es que aunque él estuviese por encima de todo, y el rey mono fuese la causa del origen de todo, su condición de perpetuo caos no deja que la vida sea posible. Esto lo hace a él literalmente malo. Cuando todavía no dominaba su ira. Leemos en el Génesis bíblico que la luz nace del caos y la oscuridad, y es la luz quien ordena lo creado, como mencionamos antes, así esta nos permite distinguir objetos y poder razonar sobre ellos. Pero, por otra parte, demasiada luz nos ciega, distrayéndonos, y no nos deja apreciar lo poco bueno secreto que se esconde en la oscuridad. He aquí el equilibrio de las cosas, y el trascender más allá de lo moral. Se conoce como justicia cuando todo obra desde su lugar correspondiente, mas el libro de los cambios, por no mencionar también el Kybalión, enseñan que la oscuridad es necesaria para el ciclo de la vida. Y que el orden se crea a partir de esta, fundando sus pilares en lo más oscuro. Añadiré además que el destino no está carente de ironía, al usar una forma imperfecta como un mono, para humillar a los dioses y demonios, ya que la culminación como ser perfecto es el hombre. Sun Wukong de alguna forma es la piedra de tropiezo donde tropieza la soberbia de los dioses y es castigada por nada menos que un ser que consideran inferior. El anticristo de los cielos y el mesías de la tierra. Todos estos personajes ambivalentes, que han tenido una experiencia viviendo en ambos extremos del yin y yang, conociendo así los secretos de ambos bandos, creando una escalera puente entre ambos mundos, pasando a formar parte del Tao, por ejemplo. Entendamos que Dios antes tuvo que experimentar ser un animal, un vegetal, un hombre, una mujer, o Satanás mismo, etc., que él había imaginado, para poder después crearlo como ser independiente de él. Por tanto tuvo Dios que experimentar todos los grados y escalas para crearlas. Es semejante a los pequeños círculos opuestos dentro del yin y el yang.
Esos pequeños círculos conforman un mismo Tao, que en principio es el mismo que lo contiene, véase que en el Tao contamos un total de 3 círculos, por eso todo se resume en Shiva. Lo peor y lo más sublime sale de él. Shiva une con su infinito Lingam a Brahma cielo y Vishnu tierra, pero también los enfrenta / separa con la ley que él es. Él es asceta, primitivo, sucio y mendigo que no cumple su propia ley, y es alabado por Brahma y Vishnu, porque estos solo conocen / defienden sus propios intereses, sin embargo Shiva conoce ambos propósitos y los trasciende. Shiva es el único con la capacidad de destruir y crear, Brahma es quien da forma y vida al mundo, haciendo cumplir la ley de Shiva que trae el orden a las cosas, y Vishnu la preserva y pone a prueba dicha ley. Al final se sabe que estos 3 son una sola misma persona. El aspecto hinduista de la mente en psicología es igual, uno es el subconsciente, otro el inconsciente y el otro el yo consciente, pero eso ya es otro tema. ¿Qué le ha parecido el tema? ¿Es usted capaz de identificar aquí la Trinidad? No olvide cuestionar e investigar si esta información es correcta antes de asumirla como tal. Gracias. Espero les haya despertado las dudas necesarias para investigar, aportado la información necesaria. Si les gusta la mitología, esoterismo o religión no olviden dar like y suscribirse en su canal.